Y así, nueva vez, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mónica Rodríguez, yo soy superintendente de comunicaciones de Barrio Pueblo Viejo y para mí es un placer darles a todos la bienvenida a este webinar de Crítico a Casi Amenazado, una mirada a la conservación del gecko de Bandas de Samaná. El objetivo de este evento es crear conciencia acerca de la preservación de la biodiversidad, sobre todo de este reptil endémico de la República Dominicana. Recordarles que este evento va a ser grabado y si tienen alguna pregunta o comentario pueden hacerlo a través del chat. Al final de las presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas para que puedan pues, comunicarse con nuestros expertos. Algunos se preguntarán, ¿y por qué hacemos este webinar? ¿Por qué es importante? Y bueno, para ello le voy a dar la palabra a Eli Bobadilla, que es supervisor general del área de biodiversidad de Pueblo Viejo. Adelante, Eli. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos en nombre del Departamento de Medio Ambiente de Barrio Pueblo Viejo. Y bueno, para contar un poco el contexto de este webinar, nosotros como parte de las actividades que tenemos de gestión de la biodiversidad en Pueblo Viejo, está la protección de las especies que están bajo alguna categoría de amenaza o que son de interés para la conservación en República Dominicana. El gecko de bandas de Samaná es una de esas especies críticas que tenemos en el entorno donde opera Pueblo Viejo como corporación minera y por tanto estamos comprometidos con su protección y el desarrollo de diferentes proyectos que ayuden también a entender y a llenar los vacíos de conocimientos en torno a la especie. Este webinar, la idea fundamental es poder compartir con ustedes los avances que hemos tenido desde que empezamos a trabajar con esta especie por allá en el año 2019 y a partir de ahí todo el impacto que ha tenido, el apoyo que ha dado del Pueblo Viejo al Estado Dominicano en conjunto con el Ministerio de Educación, ¿no? Y poner también de relevancia las cosas que vamos a seguir haciendo con esta especie, que estamos comprometidos y que además de eso también es uno de esos componentes claves con los que trabajamos en el día a día en nuestra operación. Gracias a esos esfuerzos que hemos estado haciendo, el año pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza utilizó información de proyectos desarrollados por Pueblo Viejo para cambiar el estatus del gecko, que antes se encontraba críticamente amenazado y hoy día se encuentra en una categoría de casi amenazado, ¿no? Un estudio que nos va a compartir Germán en breve, que es la ponencia central de este webinar y que nos va a poner en contexto cómo esta especie que antes solo se había reportado para la región de los Haitises en la bahía de Samaná, ya se encuentra con un rango de distribución mucho más amplio y que nos permite a nosotros eh, poder trabajar con ellas. Um, Agradecerles a todos que se den cita en este webinar y pedirles que se mantengan al tanto a nuestras redes y a las convocatorias que periódicamente hacemos en diversos medios de comunicación, porque vamos a seguir trabajando con esta especie en diferentes proyectos de educación ambiental, de conservación, y vamos a seguir apoyando al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que la conservación de esta especie siga siendo efectiva en nuestra región y en todo el país. Excelente, gracias Eli por esa reflexión y de verdad que lo que vamos a ver es un claro ejemplo de cómo la minería y la biodiversidad pueden pues trabajar de la mano. Y pues para abordar el eje central de este webinar, le paso la palabra a Germán Chávez, que es biólogo, herpetólogo, también es investigador asociado en el Centro de Ornitología y Biodiversidad del Perú. Él va a hablar sobre lo que fue la metodología y los estudios técnicos para lo que es el cambio del estatus de conservación del gecko de bandas de Samaná. Germán, bienvenido. ¿Qué tal? Nada, buenas tardes, creo a todos, buenas tardes, noches, en Centroamérica. Gracias por la presentación, Mónica. Yo voy a, en realidad, el trabajo en el que yo participé, básicamente,
gecko de Samaná, pero no abarca todos los trabajos que se han hecho con este gecko en el área. Tengo que aclarar que esto se produjo hasta ahora un artículo científico, pero yo esperaría que todavía sean varios más. Esa era la idea, aunque yo soy el autor primero de ese artículo, no quiero olvidarme de mencionar a Miguel Landestoy, que es un herpetólogo con muchísima experiencia en campo, allá en Dominicana, y que además de ser parte de los autores del artículo, es quien, en mi opinión, debería poder hablar. Un abrazo, Miguel, donde sea que estés en campo en este momento. Sé que no puedes estar porque estás en campo, pero si alguien lo conoce, está escuchando esto, mándenle un abrazo de mi parte. Espera, en algún momento nos podamos volver a encontrar. Ahora, lo que les quería, lo que les voy a presentar hoy es básicamente los resultados de una parte de los estudios que hicimos con el gecko. Y en realidad no sé si todo el mundo de los que está aquí en esta presentación conoce bien el gecko, pero voy a explicar un poco por qué, cómo y qué significa lo que hicimos con este gecko. Bueno, nada, esto empezó hace algunos años. Yo estuve trabajando con ustedes en República Dominicana entre el 2018, me parece, y 2022. Yo creo que fueron unos años con muchísimo aprendizaje para mí, porque a mí siempre me ha gustado, bueno, soy herpetólogo, pero además dentro de la herpetología hago mucho biogeografía y estas cosas, y conocer la biogeografía de una comunidad de herpetofauna como en alguna de las islas del Caribe es genial. Yo estuve trabajando con ustedes y recuerdo mucho que la primera parte fue intentar entender lo que sucedía en la isla para poder entender qué es lo que sucede con este gecko. ¿Qué es lo que sucede con el gecko en sí? Pues para eso primero tendríamos que conocerlo. Los geckos, los Spherodactylus en sí son geckos pequeños, generalmente hay un dicromatismo, en muy pocos casos dimorfismo, pero la mayoría son dicromatismo sexual. El macho por coloración es súper distinto a la hembra. Los machos de Spherodactylus amanensis siempre tienen la cabeza naranja, como este pequeño que está aquí. Y las hembras, por el contrario, y es por eso que se llama gecko de bandas, tienen bandas. Sin embargo, y aquí viene toda la historia, no es algo que sucede a lo largo, que sucede en todos rangos de distribución. Todos sabemos, hay muchas especies de Spherodactylus, es uno de los géneros más diversos de la isla. Y junto con la historia geológica de la isla, que tuvo que ver con incursiones marinas y luego retiradas del mar, las formaciones cordilleras, estos pequeños geckos han evolucionado. Lo primero que sabíamos de esta especie de Spherodactylus amanensis es que estaba restringido a una pequeña parte hacia el este de la isla, dentro del Parque Nacional Los Haitises, que corresponde pues, a la costa este. Fue encontrado o está muy relacionado a formaciones kársticas. La kárstica es una formación rocosa llena de grietas, que muchas veces tiene filtraciones dentro de la misma formación rocosa. A veces las grietas son filudas. No es un paisaje relativamente común en todo el Neotrópico. O sea, yo la primera vez que vi un karst me quedé impresionado. Está cubierto de plantas herbáceas, de arbóreas, y esto parece
parece ser un hábitat muy bonito y muy especial. Sin embargo, no siempre, o sea, no es algo que se extienda a lo largo de toda la isla, ¿no? Justo en el Parque de los Haitises hay una formación kárstica, que es la formación kárstica, que es del Car de los Haitises. Y bueno, esto es para quien no conoce un karst, se ve más o menos como esto, lleno de grietas. Y este pequeño Esferodactylus amanensis vive siempre en las grietas de estos karsts, a veces en la zona límite, pero difícilmente toca la hojarasca, a menos pues que la densidad sea tan alta que hayan individuos que tengan que migrar a la hojarasca para hacer su vida. Así que esto más o menos es lo que yo recuerdo mucho de haber tener como primera impresión de cuando conocí a este pequeño. Y como les decía hace un rato, esto empezó porque bueno, se conocía desde ese punto. Sin embargo, mucho más hacia el oeste, donde está el proyecto de Pueblo Viejo, que está como al centro de la isla, de donde yo les mostré el primer mapa, pues está muchísimo más hacia el oeste. Un día, un amigo muy querido, que es Joaquín Ugarte, encontró un Esferodactylus, una hembra de un Esferodactylus de bandas en una cueva. Ahora, yo sé que hay más especies que tienen bandas en la isla, entonces había que determinar si era o no, o cuál de las especies era. Entonces, en una revisión rápida, pues, ¿no? Que lo más parecido era Esferodactylus amanensis, que vivía al otro lado. Y esta era una zona que tenía, pues, en línea recta eran 80 kilómetros desde la localidad tipo de Amanensis, y pasaba por al menos un par de cordilleras. La cordillera oriental, la cordillera del este, que está pegada a los Haitises, pegada a la localidad tipo, y la cordillera central, que es en donde está el proyecto Pueblo Viejo. Así que lo primero de hecho, la foto que está aquí es el primer individuo que se encontró, que se escribió Joaquín dentro de una cueva. Joaquín es ornitólogo y también estudia murciélagos. Estudia mucha acústica. Pero es un curioso normal del caminar en bosques. Entonces, y yo agradezco que sea curioso porque de hecho le llamó la atención el Teco y fue así como empezó todo. Yo para ese entonces yo no había pisado tierras caribeñas por esos lares, y luego pues agradecí mucho que Joaquín me hubiese encontrado. Ahora, a partir de ahí es que nosotros empezamos a hacer una serie de revisiones, y eso es lo que les voy a contar ahora. Lo primero fue que determinamos el gecko si era Esferodactylus amanensis, y les voy a contar ahorita cómo sí. Pero lo primero que había que tener en cuenta era que entonces no estaba solamente en la localidad tipo, que es donde está la estrella roja, ni en las otras localidades alrededor de la localidad tipo, que son los puntos amarillos, que son localidades en las que se había registrado antes otros autores, sino que además estaba en un rango mucho más amplio. Entonces, a partir de eso, y gracias, bueno, al apoyo de Barrick, se inició un estudio viajando desde donde está el proyecto viejo, que está ahí, que es el número 6, ahí al costado de donde dice Cordillera Central en el mapa, hasta la localidad tipo, muestreando todo este recorrido en zonas kársticas, que es de donde se supone que más o menos, de donde se supone podríamos tener más posibilidades de encontrarlo. Ese es un muestreo en el que yo no participé, es un muestreo en el que participó
genial, además de herpetólogos que trabajan con él. Tenemos López Todo, estaba Roberto, estaba Francis, si no me equivoco estaba Cristian Marte, por ahí alguien debe conocerlo también, seguro. Entonces, se inició este muestreo de campo y empezaron a registrar a esta especie en distintos puntos. Y se dieron cuenta que, como confirmando lo que se sospechaba, la especie sigue un patrón. Y el patrón de distribución que tiene es el mismo patrón de distribución de la roca cárstica a lo largo de la isla en esa porción, entre la bahía de Samaná, en el Parque de los Haitises, que está ahí marcado en verde, hasta el Parque Nacional Aniana Vargas, que también está marcado en verde, pero hacia el otro lado, hacia el oeste del mapa. Y todos estos dos parques están protegiendo al mismo tiempo dos formaciones cársticas gigantes, bueno, por lo menos gigantes en mi opinión para la isla. Una es los Haitises y el otro es la formación cárstica de Natí, que está en el parque de Aniana Vargas. Y entre esas hay todavía formaciones cársticas, o por lo menos porciones de karst a lo largo de toda la distribución. Aún así, de hecho, entre Aniana Vargas y los Haitises hay zonas todavía bastante fragmentadas, ¿verdad? Entonces, esto puede afectar la distribución de esta especie. Así que decidimos igual ir mostrando decidieron ir mostrando todos los casos posibles, y hay más registros que estos ya en este momento. Esta publicación esto se publicó en el 2023, me parece, pero ya hay algunos registros más hacia el otro lado también, un poco más al oeste incluso. Pero en el momento en que publicamos esto eran los registros que teníamos. Ahora, hay una zona que tiene una partición. Ustedes deben ver ahí cómo se parte incluso del parque Haitises, que protege los karst. Es una zona que claramente ha tenido incursiones acuáticas antes, que probablemente ha estado separada. Hay algunos autores que lo mencionan así, donde hay evidencias de que ha habido alguna incursión de agua. Y para algunas especies esto podría haber causado una saturación. Sin embargo, aparentemente para esta no. Y el por qué, eso es algo que todavía no está del todo resuelto. Pero yo supongo que las personas que todavía o que continuaron los estudios acerca de biogeografía y evolución de esta especie tendrán noticias en algún momento. Pero ahora, ¿cómo así nos dimos cuenta? ¿O cómo así qué fue lo que realmente nos empujó a pensar acerca de esto? Bueno, primero que nada, tengo que contarles que cuando nosotros empezamos a comparar, y esto ya es en este momento en que yo ya participo de este trabajo, cuando empezamos a comparar los especímenes tanto del este como del oeste, a lo largo de la distribución, nos dimos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, toda la fila de arriba, que está aquí en esta diapositiva, son animales de la localidad tipo o de alrededores de la localidad tipo, es decir, de las poblaciones del este. Y la fila de abajo son las poblaciones del oeste, es decir, las que están alrededor de la mina Pueblo Viejo y en el Parque Nacional de Aniana Vargas. Las poblaciones del este muestran algunas diferencias. Lo más notorio es el color, es lo primero, pero también muestran algunas diferencias en escamas. Yo hago taxonomía y lo primero que hago siempre es ir a ver escamas antes que colores. Y eso fue lo que empecé a ver primero, pero antes les cuento lo de los colores, que es algo que ya Miguel se había dado cuenta muy bien. De hecho, una de las primeras conversaciones que
estuve con Miguel, con mucho, que me contó de esto. Y lo primero es que por lo menos los machos, sobre todo los de la localidad tipo o zonas muy, muy cercanas a la localidad tipo, la cabeza de los machos sigue siendo naranja, pero el cuerpo mantiene las bandas, como si fuesen hembras. Y si no mantiene bandas muy contrastantes, las mantiene de alguna manera tenue, como en B. Es un macho, este macho no es de la localidad tipo exactamente. Un poco más de no menos hasta hacia Ñana Vargas o hacia Pueblo Viejo. Las bandas en los machos van desapareciendo. Y hay machos que no tienen absolutamente nada. Las fotos de aquí, todavía uno puede ver algún rastro tenue de bandas, pero hay algunos que no tienen absolutamente nada. Y eso es lo primero que llamó la atención, y es como nosotros, es por lo que nosotros dudábamos decir o no lo mismo. Ahora, al mismo tiempo en que nosotros hacíamos esta parte morfológica, yo hago muchísimo morfología, entiendo perfectamente bien el concepto de taxonomía integrativa, y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero siempre empiezo haciendo morfología para luego agregarle otras cosas. Y paralelamente a nosotros, Blair Hedges, que es alguien que está trabajando con Miguel, además de Astrodiactylus en la isla, y creo que también ha sido bastante, ha trabajado mucho en la isla, estaban haciendo una secuenciación de todas las muestras que pueden tener de Astrodiactylus en general, incluyendo todas estas poblaciones de samalenses. Y ellos nos confirmaron a través de análisis genéticos, se me usaron, me parece, genes nucleares y también mitocondriales, que la divergencia entre ambas era, entre las poblaciones del oeste y del este, era no lo suficiente como para considerarlas especies distintas. Y la verdad es que eso es consecuente con las revisiones morfológicas en las que, a pesar de estas variaciones de color y las escamas de las que voy a hablar en un ratito, no había realmente razón suficiente para pensar en que ameritara ser especies distintas, por lo menos no hasta ese momento. Así que, bueno, hicimos, entre otras cosas, también nos dimos cuenta que las bandas en las hembras de la localidad tipo, o zonas del este, son mucho más, los bordes son mucho más homogéneos, no son tan difusos. Y aunque en estas no son tanto, hay hembras que tienen los bordes, las bandas muy anchas entre las axilas y la ingle. En cambio, en las poblaciones del oeste, las bandas son muy difusas, los bordes son muy difusos y muchas veces son delgadas las bandas. Eso lo que ocasiona es que los conteos de bandas entre las axilas y las ingles sean mayor en las poblaciones del oeste que en las poblaciones del este. Así que todo eso fue lo que originó todo el trabajo. Paralelamente íbamos conversando con las personas de Pueblo Viejo, de Barrick. Y bueno, si aquí quiero detenerme, que hay alguien a quien quiero agradecer, no sé si está en el webinar en verdad, pero Pilar, que es una de las personas que no está en Pueblo Viejo, nos apoyó muchísimo, entendiendo muy bien la importancia de entender a la especie para poder decidir. ¿Por qué Pueblo Viejo, por qué Barrick estaba tan interesado en con esto? Porque la especie está dentro del área de la mina. Del área de la mina, porque eso significa que muchos de estas formaciones rocosas, de estos karsts, que la mina va a impactar de una manera probablemente irreversible en muchos casos, tienen poblaciones de este tipo. Este animal
hasta antes de esto era considerado en peligro crítico porque solamente estaba registrado en el Parque de los Antilles. Y la extensión de su ocurrencia no está estimada en más de 100 kilómetros cuadrados, a lo que cabe, y bueno, como una, dos o tres localidades, me parece, no había manera de que este fuese otra categoría que no sea peligro crítico. Dentro de algunas otras diferencias que básicamente ya cuando yo estuve involucrado en el proyecto y viendo un montón de estos enanos, pude entender, es que estas no son diferencias que se dan al 100% en todos los individuos, pero hay, en cuanto a proporción, hay una tendencia en las poblaciones del este, es decir, la localidad tipo y alrededores, en los etices, que es toda la hilera A de esta diapositiva, en que las escamas, la primera hilera de escamas oculares, así como las postmentales, que están señaladas ahí en líneas negras, son más grandes. Esto significa que si uno cuenta estas escamitas, le va a dar un número menor a la de la población oeste, donde las escamitas son más pequeñas. Entonces los conteos suelen ser mayores. Eso no significa que no haya un animal en la población este que tenga escamas pequeñas como primera hilera de oculares. Pero hay una tendencia clara. Nosotros revisamos 24 animales de la población este y 28 de la población oeste. Y en muy pocos hubo una superposición de conteos. Quiere decir que es al 100% una tendencia. Pasa lo mismo con el escudo, el escudo, que está en los machos presentes, que es este grupo de escamas que están ahí remarcadas en rojo, entre estas líneas rojas. Este grupo de escamas que está a la altura de la zona pélvica, encima de la cloaca, son un poco más grandes, más redondas y tienen más relieve que el resto de escamas ventrales o frontales o de los muslos. En las poblaciones de la localidad tipo hay un menor número de escamas de este tipo que en las poblaciones que están en Mariana Vargas o en Pueblo Viejo. Entonces todas estas cosas, una vez que estás en el conteo y todo esto, recuerdo mucho que a veces regresaba de campo y toda la tarde me lo pasaba en los estereoscopios o tomándole fotos a estos animales en Pueblo Viejo, que me dieron muy gentil y comprensivamente un espacio para trabajar ahí. Y yo había días que salía con la idea de que, ok, son distintas, y luego había días que salía con la idea de no son distintas, porque había días que tenía animales que realmente se separaban mucho en los conteos de escamas, en ese tipo de conteos, porque en el resto de conteos, en los que se consideran importantes para separar los dáctilos, eran realmente iguales. Pero teniendo en cuenta, yo pensaba, bueno, esta tal vez es una especie muy similar, tal vez relacionada genéticamente, y quizás tenga este tipo de diferencias, pero no. La verdad es que luego había momentos en los que había individuos que sí coincidían con los conteos de las poblaciones del otro lado. Así que definitivamente ahí, en ese punto, la ayuda de Blair fue genial. Este dato que les estoy dando, y bueno, que lo pusimos también en el paper que se ha publicado en PeerJ, es un dato que él efectivamente podría haber dicho, pero es algo que todavía no quiero mencionar, pero muy gentilmente nos lo dio para respaldar menos de la distancia genética de las dos poblaciones, para respaldar la hipótesis de que son lo mismo. Y así fue más o menos como se fue pasando todo. Nosotros con esta extensión de rango también aumentamos la extensión de la ocurrencia de la especie a 500 kilómetros cuadrados. Con esto
de hecho lo sugerimos en el manuscrito, ameritaba que se hiciese una revisión de la categoría de conservación, sobre todo porque bueno, basados en los mismos lineamientos de IUCN, pues esto pues ya no encajaba en la categoría de peligro crítico. Ahora, esto no significa que lo que estamos diciendo es que, bueno, no, nada, dale nomás. Creo que, o sea, para empezar, la subcategorización que se hizo, o mejor dicho, la recategorización, pero que se bajó, digamos, de la categoría de amenaza electoral, no fue a preocupación menor, sino que fue a casi amenazado. Una categoría que nos indica que si algo dentro de su rango actual de distribución empieza a alterarse de manera negativa e impacta de manera negativa sobre la especie, va a afectarla, va a hacer que sus poblaciones disminuyan y definitivamente va a pillar mucho en su conservación. Así que no es... A ver, mi intención nunca ha sido demeritar ni hacer que la especie sea algo de proporción menor, finalmente es endémica en una isla, así que esto no puede ser una especie en la que, digamos, no, a la cual mirar por sobre el hombro, sino que yo siempre he creído que las recategorizaciones son necesarias para poder centrar los esfuerzos y fondos tal vez sobre otras especies que lo necesiten más en este momento. Ahora, a lo largo de toda su distribución, el hábitat es fragmentado. Los impactos van desde la minería, como la mina, como Pueblo Viejo, hay otras minas también que incluyen karst ahí, hasta impacto por carreteras, impacto de zonas por deforestación, de razones. Mientras más se fragmente el hábitat de esta especie, pues más en peligro va a estar. ¿Qué tan dependiente del karst es? Hasta donde yo he muestreado, es muy dependiente del karst. Es muy, muy dependiente del karst. El karst es un hábitat que a duras penas puedes reconstruir. O sea, nosotros lo hemos intentado con algo, de alguna forma, pero nunca vamos a estar seguros de que realmente funcione por largos periodos de tiempo, a menos que haya realmente un proyecto que no impacte el karst, pero que intente recrearlo de alguna forma en otro lado. Fuera de eso, algunas otras cosas hemos hecho desde ese entonces. Tenemos algunos datos de predadores y dietas, tenemos más o menos la posición de este animal dentro del sistema, no solamente a nivel taxonómico, sino también a nivel ecológico. Es algo que yo no hago mucho, la verdad, pero bueno, quizás no mucha gente me conozca aquí en este webinar, pero quienes me conocen saben que los gecos son un grupo que yo quiero mucho, un grupo al que le tengo mucho amor, y trabajar con este Pterodáctilo fue un placer, la verdad, por todos los años que trabajé ahí. Como les digo, no sé si en algún momento volveré a pisar la isla hermosa que es Dominicana, que es la Hispaniola en realidad, que estaba en la isla. Pero en sí, además de que los Pterodáctilos son los gecos más bonitos, sin duda. Pero en sí, el estado de conservación del gecko puede haber bajado a nivel categorías, eso sirve para mucha documentación, pero hay que tener en cuenta que en realidad pues, el impacto sobre su hábitat, que ya está fragmentado, siempre va a mediar y mucho en su conservación. Es bueno que esté dentro de 2 parques nacionales porque está dentro de Daniela Vargas, que tiene formaciones kársticas y está en los Haitises, pero entre esos 2 no hay nada que proteja los karsts, no hasta donde yo recuerdo, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y no solamente la gente, sí, la mina también. O sea, es algo que tiene que tener en cuenta, porque no puedes empezar
hay algo, hay un dicho, no sé si nunca lo escuché en Dominicana, pero también existe, que es partida de caballo o arrancada de caballo y parada de burro. Más o menos da a entender de que no puedes empezar así de bien, apoyando y haciendo todo esto y detenerte de manera abrupta. Porque la verdad es que si haces eso, pues es como si no hubieses hecho nada al final. Entonces, pues nada, yo quería agradecer a todos por estar aquí. Quería agradecerle también muy especialmente a Eli por todas las coordinaciones. Eli me ha perseguido. Yo he regresado de campo hace pocos días, en verdad. Y gracias por invitarme, gracias por escucharme, gracias a Miguel Andestoy, a Joaquín Ugarte, a Gail Ross, que fue parte que fue coautora del paper que se publicó, del paper que publicamos, a todas las personas en campo, a Francis Rodríguez, a Francis, que no recuerdo cómo se llama también, había muchas personas. En fin, se me acaba, en este momento se me nubla un poco en la cabeza, no recuerdo todos los nombres, está Roberto, está mi compañero de siempre del otro lado de la isla, al que además fui a visitar en la frontera, casi la frontera con Haití. En fin, pero, y fuera de eso, gracias a los que organizaron el webinar, y espero que Barry continúe con lo que empezó, porque es súper importante para la conservación de la especie y para la preservación en sí del hábitat, de un hábitat tan alucinante como son los karsts, como son las formaciones kársticas. Gracias. Excelente, Germán. De verdad que muchísimas gracias por esa explicación. De verdad se nota la pasión que le pusieron a esta investigación y wow, de verdad que yo he aprendido bastante y sé que todos los que están conectados también. Voy a pasar ahora a darle la palabra a nuestro superintendente de permisos, Raulín Zapata. Él nos va a hablar un poco de la permisología que hizo posible que todo lo que nos ha explicado Germán pues pueda posible, ya que contamos con todo lo que tiene que ver con la permisología y él nos va a abundar un poquito de eso. Pasamos contigo, Raulín. Creo que Raulín, a ver. Raulín, estás en mute. A ver, dale un segundito. Ahí te escuchas. Mencionaba Mónica, soy Raulín Zapata y trabajo para el Departamento de Permisos de Barrick Pueblo Viejo. Nosotros queremos aprovechar la ocasión para agradecer al Ministerio de Medio Ambiente, específicamente al Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, por todo el soporte brindado para la realización de esta investigación. El Ministerio otorgó todos los permisos necesarios a Pueblo Viejo para la realización de esta investigación. Además de los permisos, también brindó apoyo en las actividades de campo. Fue un trabajo realmente muy coordinado, tanto entre el Ministerio como entre Pueblo Viejo. Así que nosotros queremos dar las gracias infinitas al Ministerio por contribuir al éxito de esta investigación. Gracias. Buenísimo. Gracias, Raulín, por ese aporte. De verdad que desde Barrio Pueblo Viejo siempre nos hacemos acompañar de las autoridades pertinentes y en el caso de esta investigación no es la excepción. Y para dar un poquito de contexto y mostrar el trabajo que se hizo durante la investigación y todo el trabajo de conservación que se hizo con el gecko de bandas de Samaná, les cuento que pues tuvimos personal de la zona y nos dio mucho gusto pues entrenar y poder trabajar con personas que pudieran hacer trabajo de campo, que de hecho
son parte de nuestro personal. Y hemos preparado unos videos cortitos de 2 de nuestros técnicos ambientales, de Manuel Romero y de Rafael Torres. Y a continuación voy a compartir un video de su experiencia con ustedes. Mi nombre es Rafael Torres Liriano, soy técnico ambiental en el área de biodiversidad. Entré a Barry en el año 2006 y soy de Yagal. Recibimos entrenamiento con el manejo de gecko de banda de Samaná. La experiencia que tuve fue de suma importancia, ya que he aprendido a identificar los individuos, las hembras, los machos, los juveniles. También he podido aprender a identificar su hábitat, que están en roca caliza. Por tal razón, hacemos monitoreo trimestral del gecko de banda de Samaná para la protección y reproducción del mismo, ya que este se encuentra protegido. Me siento orgulloso de trabajar en Barry Pueblo Viejo, ya que me ha permitido desarrollar mi conocimiento en el área de medio ambiente y estoy seguro que está una compañía muy responsable. Bien, en el chat tenemos unas preguntas que surgieron durante la presentación de Germán. Veo que Plinio nos envía pues saludos y abrazos desde República Dominicana. Plinio Vladimir Peña, un saludo para Plinio. Aquí veo que Ricardo Omar escribe y pregunta si hicieron morfología geométrica para ver las diferencias. Germán, quizás nos puedas ayudar un poquito con la respuesta a esa pregunta. No, hicimos morfología clásica, hicimos morfología de la vieja escuela, no hicimos morfología geométrica, hicimos morfología básicamente con conteos y mediciones. Y de las muestras, como les conté, las muestras que teníamos, entonces, ¿qué eran todo esto? Y a partir de ahí, después de las dudas que surgieron, pues mandamos en genética, como decidimos, no, pero sería interesante. No creo que con morfología geométrica nos hubiese salido demasiado distinto los resultados, pero probablemente nos hubiese dado una perspectiva profunda acerca de la incidencia de variación con la especie. Es muy posible que te encuentren también algún patrón de diferenciación ahí, pero yo creo que tal vez tendríamos que haber aumentado un poco más. De hecho, para la morfología convencional también deberíamos haber aumentado un poco más el número de individuos por cada una de las poblaciones que analizamos. Pero sí, hicimos morfología convencional de conteos y medidas. Bien. Joaquín Ugarte hace el aporte de que también el ministerio apoyó con los permisos de exportación de especímenes. Gracias, Joaquín, por ese aporte. Tengo aquí la pregunta de Antonio Batista. Dice, de igual manera, cuando son juveniles, se tienden a confundir los machos y las hembras. Germán. Sí. Creo que es algo que no mencioné, pero sí, los juveniles es así, toda su distribución, todos tienen bandas hay distintas causas de este tipo de patrón que se da entre juvenil y adulto, pero una que se da en varios estudios que hemos también en Perú y en otros grupos, como nosotros tenemos en Perú una anarquía que se llama Microlophus, que es muy parecido a los leiocéfalos que tienen ustedes en Dominicana, y el Microlophus, y estoy seguro que el leiocéfalos también, una de las posibles causas
de los juveniles parecerse tanto a las hembras es para evitar la predación. No sé si eso se será con el gecko de Samaná o con los pterodáctilos en general, pero es una posible respuesta a ese hecho. Bien, gracias por esa respuesta, Germán. Si alguien más que tenga preguntas o comentarios, puede hacerlo ahora por el chat. Si no hay, bueno, veo por aquí. Desde tu experiencia escribiendo este trabajo, Germán, que fuiste documentando sobre esta especie, ¿cuáles son los vacíos de conocimiento que persisten y que son importantes para la conservación de la especie de manera efectiva? Bueno, creo que les conté mientras hablaba que paralelamente a este trabajo hay un trabajo mucho más grande de taxonomía de todos los pterodáctilos de la isla, o por lo menos están obteniendo una muestra muy grande de pterodáctilos a nivel genético, y que creo que también están respaldando con la morfología convencional, que lo está haciendo Blair Hedges. Entonces, uno de los, yo soy taxónomo, desde el principio, y una de las preguntas más grandes para mí, primero, es cómo queda, o sea, cómo queda Pterodactylus amanensis dentro del situado o ubicado, cuál es la posición taxonómica del gecko de bandas de Samaná dentro del árbol el árbol taxonómico de todos los esferos de la española o de dominicana. Yo creo que se está haciendo con toda la española o por lo menos con todos los disponibles. Y una pregunta que para mí es vital. Esto es algo que no lo hemos puesto en la publicación, es algo que son datos que tenemos todavía, supone que por trabajar. Nosotros la mayoría de los muestreos que hemos hecho siempre hemos registrado mucho más hembras que machos. Sin embargo, esto no es sinónimo de que en una población hayan más hembras o machos. Parece que tiene que ver con que los machos en una formación cárstica encuentran mucho mejor, o por lo menos se esconden mucho mejor, son mucho menos detectables que las hembras. Las hembras las hemos podido detectar mucho mejor, mucho más seguido. Y lo hemos descubierto muestreando karsts impactados, karsts semidestruidos o deforestados, en donde a los machos no les ha quedado mucho más refugio, y hemos podido encontrar que en este tipo de karsts hay mucho más machos, encontramos mucho más machos que hembras normalmente. Entonces, la siguiente pregunta para mí es ¿cuánto realmente, cómo está estructurada una población de estos animales? Hay que hacer un muestreo largo con eso. Pero es importante porque, para que no suceda, pero en el caso de que sea necesario de alguna forma repoblar, yo no estoy muy como en línea con ese tipo de proyectos, pero si es que hay alguna forma de hacerlo, necesitamos saber eso, para no, como dicen ustedes, cuando alguien malogra, no sé, acá decimos para no cagarla. Entonces, es algo así, para no joderla. Así que sí, es lo siguiente que yo tengo en la cabeza. Además, hay muchas otras preguntas ecológicas y de historia natural, qué es lo que podemos, en fin, todo este tipo de cosas, pero principalmente por su conservación tengo eso, y si es que hay alguna otra localidad, de hecho, ¿no? De las que no tenemos registradas, ya sea que esté publicado, las que no tenemos conocimiento, para saber cómo está la población. Creo que todavía hay que hacer cierto trabajo de campo, está faltando todavía, no solamente alrededor de la mina, sino también en todo el mapa de distribución actual. Eso. Muy bien.
Nos comenta Jason Adames. Hola Germán, me pareció excelente la presentación, un avance muy importante con esta especie. Jason, muchísimas gracias por tu valoración de este evento y de la presentación de Germán. Estoy de acuerdo contigo. Tengo otra pregunta, Germán. Pregunta Israel Polanco, ¿cuáles limitantes se encontraron durante el desarrollo del proyecto? Pues en la parte de campo es que no todas las zonas kársticas son accesibles. Hay algunas zonas kársticas que están dentro de predios privados. O sea, fuera el de la mina, que es privado, pero teníamos permiso, ¿no? Ese no fue mi pedimento. Pero fuera de la mina teníamos algunos predios privados que lidiar bueno, nosotros no directamente, porque creo que se hace cargo del personal de relaciones comunitarias de Barrick, pero sí, es una de las cosas. La segunda cosa es que dentro de las actividades de la mina, y yo entiendo que la mina es un bloque de actividades y todo esto, pero si lo tomamos de manera rígida o de manera como muy estricta, muchas veces los permisos dentro de la minera han sido muy engorrosos y nos han tomado a veces más de días para poder ingresar a alguno de los sitios. Pero eso tiene que ver, yo creo que con el sistema de trabajo de la minera en sí. Y básicamente eso. La verdad es que fuera de eso hemos trabajado, en mi opinión, de una manera muy transparente y respetuosa con todo. No fue para nada difícil ponernos de acuerdo en cómo era, y cómo íbamos a hacer y cómo no afectar el trabajo de otras personas o de otros investigadores. Yo, como alguien que no es de Dominicana, lo primero que me preocupa es saber si hay algún investigador que está haciendo esto o algo parecido, y yo no quiero interrumpir el trabajo de nadie. Entonces, pero eso no ha sido mi impedimento, ¿verdad? Eso no responde a la pregunta, eso es mencionándolo porque creo que es remarcable. Y en ese sentido sí, la minera a través del Departamento de Medio Ambiente dio las comunicaciones, hizo todo de manera muy armoniosa para poder trabajar en ese aspecto. Pero en sí, para mí, básicamente, es el acceso a los cards. Yo no estoy seguro, ojalá Miguel estuviese aquí para responder eso, pero creo que han habido cards, promociones kársticas, no sé si Joaquín tal vez sabe algo de este proyecto en sí. Hay promociones kársticas a las que no se pudieron ingresar en un momento de los nuestros de campo. Y eso siempre nos va a quedar la duda si hay o no es verdad que se permanece ahí. Pero sí creo que es lo que se me viene a la cabeza ahorita es el mayor. Y gracias, Jason, por los comentarios. Gracias. Excelente. Gracias, Germán, por responder a las preguntas de nuestra audiencia. Ya para ir cerrando este webinar, me gustaría compartir un último video, en esta ocasión de Manuel Romero, que es también una persona de la comunidad y que ha aprendido bastante en en este camino de la conservación del gecko de bandas de Samaná. Veamos. Mi nombre es Manuel Romero Disla, técnico de biodiversidad. En otra ocasión nos encontramos haciendo un monitoreo de gecko, donde su hábitat es debajo de las calizas. Su nombre científico es Parodactylus samanensis. Lo estamos monitoreando para ver la población de los individuos, que tanto se desplazan del área, y siempre se le da un seguimiento cada 3 meses. Para Barrick Pueblo Viejo es importante proteger este reptil. Mi experiencia es que yo no conocía sobre el gecko de banda de Samaná. Barrick nos dio la oportunidad de capacitarnos. Me ha gustado mucho mi experiencia en campo porque me permite estar en contacto con la naturaleza. Me siento muy feliz de trabajar en Barrick Pueblo Viejo
porque es una empresa responsable y cuida el medio ambiente. Bien, pues con esto hemos llegado al final de nuestro webinar. De parte del equipo de Barrio Pueblo Viejo, agradecerles a todos ustedes por haber estado conectados a este webinar y aprender un poquito más, interesarse acerca de esta especie endémica que es el gecko de bandas de Samaná. A todos ustedes les invitamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas y también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @barricrd en las diferentes plataformas como Instagram, X, estamos en LinkedIn, en YouTube, y manténganse conectados para aprender más sobre las iniciativas de conservación que desarrollamos aquí en Barrio Pueblo Viejo. Hasta aquí el webinar. Espero que todos tengan una excelente noche.